noches, gracias por la sintonía y bienvenido a Arte 11, el programa cultural del Canal Caribe que de lunes a viernes le actualiza con las noticias artísticas y literarias llegadas a nuestra redacción. En horas de la mañana de hoy tuvo lugar en el Ministerio de Cultura un encuentro donde se ofrecieron los detalles de las presentaciones que realizará una delegación de artistas cubanos en el Kennedy Center de Washington entre los días 8 de mayo y 3 de junio. Por supuesto que los detalles los tendrá en nuestro informativo. Con otros adelantos de lo que hemos preparado para el programa de hoy, mi colega Claudia Lugo. Muy buenas noches, Antoinette. Buenas noches para ustedes también. También podrá conocer sobre la entrega del doctorado honoris causa a Omar Portuondo en el Instituto Superior de Arte ISA. Mientras, en Ciego de Ávila, inició la Feria del Libro en su recorrido por todo el país. En la mesa de diálogo hablaremos con un joven músico que hace confluir en su trabajo lo aprendido en la Escuela Nacional de Arte con sus raíces andinas. Acompáñenos. Auspiciado por el Centro Kennedy de Washington, el Festival Artes de Cuba llevará la capital estadounidense a unos 400 artistas, la mayoría cubanos. Entre el 8 de mayo y el 3 de junio, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de Washington presentará un programa que abarca música, artes visuales y escénicas y cine de Cuba y acerca de Cuba. La posición del Kennedy Center de hacer este festival de arte cubano en estos momentos es de una gran sagacidad, de una gran apuesta, y yo creo que va a resultar en beneficio para todos, porque eso va a abrir nuevamente a demostrar la necesidad de los puentes del diálogo entre ambos países y sobre todo a través de la cultura, que es un punto de sanación. Es mostrarle a la tierra tan hermosa, y ya. Es el paisaje que voy a mostrárselo a todos para que lo vean, y cómo están las energías, cómo está la magia y cómo está la esperanza siempre, que es la flor que se abre y está linda. Nosotros felices primero porque somos también una representación de la continuidad de una tradición cubana, y además representamos el resultado del sistema de la enseñanza artística de nuestro país. ¿Qué sucede? Que somos bien cubanas. Y nuestro rap es bien fusionado con música cubana, que se diferencia mucho del rap que sucede o sea, que se estila en los Estados Unidos. Vamos a hacerlo así como sabemos, con nuestra rumba siempre en la sangre, y eso nos hace un poco diferentes. No es más, el arte humaniza la vida, ¿no? Esta tensión que hay con la administración nueva de los Estados Unidos, retrógrada, vamos en retroceso en cuanto a relaciones. El solo hecho de tener que ir a México ahora a tomar el visado, teniendo embajada aquí ese gobierno en La Habana, es tenso, pero bueno, no importa, siempre tenemos que ir con ese afán, con esa lucha que nos caracteriza por hacer las cosas, dar una mano de paz, una sonrisa a la vida y nada, seguir para adelante. Artes de Cuba en el Kennedy Center y otros espacios de Washington a partir del 8 de mayo. Loli Esteves, Canal Caribe. Precisamente una de las artistas cubanas que se prevé participe en la gala inaugural en el Festival del Kennedy Center es nuestro Omar Portuondo, quien recibió hoy el título honoris causa que otorga la Universidad de las Artes de Cuba. Estudiantes de la Facultad de Música dieron la bienvenida a Omar Portuondo a LISA, donde este miércoles le fue otorgado el título Doctora Honoris Causa de las Artes, el más alto reconocimiento que otorga esta casa de altos estudios. Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, y Alexis Seijo García, rector de la Universidad de las Artes, entregaron a Omar el título honorífico que reconoce su trascendental aporte a la cultura cubana. Marta Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música, leyó las palabras de elogio escritas por Miguel Barnet, en las que se destaca la impecable trayectoria de la novia del feeling. La artista de la plástica Alicia Leal entregó a Omar una obra de su autoría titulada La novia, y la Facultad de Música de LISA, la UNIAC y el Instituto Cubano de la Música también ofrecieron presentes a la artista, así como las pequeñas abejas de la colmenita, quienes llegaron con sus flores para una de las voces más importantes de la cultura cubana. Al finalizar, la maestra Digna Guerra, la soprano Bárbara Llanes y la cantante Beatriz Márquez se unieron en la pieza Longina para rendir tributo a Omar Portuondo. Viceministros de Cultura, directivos del Sistema de la Cultura, artistas y representantes de organizaciones políticas y sociales también asistieron a la entrega.
La 27ª edición de la Feria Internacional del Libro ya es una realidad en Ciego de Ávila. El mayor suceso literario de Cuba abrió sus puertas en la provincia avileña. La reverencia al apóstol José Martí fue el punto de partida de la primera jornada de la Feria Internacional del Libro en Ciego de Ávila. Escritores, artistas e intelectuales se unieron a todo el pueblo avileño para presenciar la apertura de la 27ª edición. La danza, la música y la oralidad compartieron intenciones en la sede del Parque Martí para dar continuidad al homenaje que se realiza al historiador Eusebio Leal Spengler, figura a la que está dedicada esta edición ferial, y agradecer a la República Popular China, país invitado de honor. Las expresiones de la cultura china hicieron presencia a través de los representantes de la Asociación Michintang de la provincia, una manera de perpetuar los lazos que históricamente unen a ambas naciones. Las palabras de la escritora avileña Maciel Mateos Trujillo incitó a pioneros jóvenes y adultos a buscar en cada stand y kiosco de venta las atracciones y propuestas literarias más instructivas entre los más de 300 títulos y las 230 novedades, entre las que sobresalen las de la editorial territorial Ediciones Ávila. Uno de los ofrecimientos más disfrutados por los intelectuales fue la conferencia Eusebio, un intelectual completo, impartida por el ensayista Ciro Bianchi en la sede de la filial avileña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Allí, en el área de eventos teóricos y homenajes, tuvo lugar también la presentación de los libros La luz sobre el espejo y Fundada Esperanza del doctor Leal Spengler. Inicio de la 27ª Feria Internacional del Libro en Ciego de Ávila, un encuentro con lo más selecto, lo nuevo y lo gratificante de la literatura cubana y universal. Y al protagonismo de las jóvenes en la escena y a los 50 años de vida artística de 3 figuras del teatro cubano, se dedica el festival y concurso Máscara de Caoba. En esta oportunidad se les entregó además el premio del mismo nombre y la llave de la ciudad en Santiago de Cuba. Una representación de las 17 agrupaciones que participan en el Máscara recibió una lección de historia desde esta exposición. Imagen hecha teatro. 57 años del movimiento escénico en Santiago resumido en el trabajo de 15 fotógrafos. Antes de actuar y competir, recordar. Y es que Santiago guarda memorias que el teatro cubano debe conocer. Vengo a la Máscara de Caoba porque es imprescindible ver qué sucede, no solamente en Camagüey, en el Festival Nacional de Camagüey o en el Festival de La Habana. Hay que ver lo que se hace en la cruzada teatral, que no siempre se ve en La Habana. Lo que se hace en Títeres al Centro, en Holguín. En el Salón de la Ciudad, Dagoberto Gainza, Nancy Campos y Nora Hanse recibieron de manera excepcional el premio Máscara de Caoba y la llave de la ciudad. Tienen en común 50 años dándole vidas a personajes y compañías. Es la herencia de toda una tradición cultural que se inició con el Conjunto Dramático de Oriente y que actualmente se mantiene en la producción de todos los grupos que en este momento están haciendo el teatro en la ciudad. Baracoa celebra hasta el 1 de abril la edición número 40 de la Semana de la Cultura. El siguiente trabajo nos amplía. Tradiciones y costumbres que conforman la identidad nacional encuentran espacio en la 40ª edición de la Semana de la Cultura Baracuense. Entre las propuestas resalta la exposición Encuentro del artista Mildo Matos, conocido como el pintor de los aborígenes, por el reflejo de nuestras raíces originarias en sus obras. En 11 piezas se identifica una leyenda contada mediante colores y texturas. En tanto, otras opciones amenizan la celebración, como desfiles por el centro histórico urbano e intercambio con personalidades homenajeadas en los festejos. Tal es el caso del creador René Frometa, Inalvis Gilbó, el grupo de Rock Morbo y la biblioteca Raúl Gómez García. Una mirada especial se dedicó al encuentro de Terceros en su entrega número 35. La ocasión mezcló a cultores experimentados con las nuevas generaciones, fruto de los talleres de creación liderados por los instructores de arte del territorio. 7 días para esparcir cultura en un programa dedicado a salvaguardar modos de vida y sentido de pertenencia de la ciudad primada. Desde Baracoa, Leandris Noa, Canal Caribe. Nos vamos al arte de las letras. El espacio Café Entre Dos, que conduce el escritor Nelson Simón, estuvo dedicado a la literatura infantil. En la ocasión participaron escritores de todas las provincias.
En el espacio Café Entre Dos, que conduce el multipremiado poeta y narrador pinareño Nelson Simón, escritores para niños de varias provincias cubanas debatieron sobre la responsabilidad de los autores de motivar en los pequeños el gusto por la lectura y las potencialidades de la literatura infantil en la formación de las nuevas generaciones. Es un deber y es una tarea que tenemos que proponernos de identificarnos con su vida, identificarnos con sus problemáticas, pero también sensibilizarlos con su identidad, con su país, con las cosas que pueden ser importantes para la construcción de la persona que van a ser. Lo que más está faltando llevarle a los niños de hoy es sensibilidad. Los niños de hoy están muy cerca del mundo de la tecnología que tiende a desarrollar nuestro raciocinio en muchos conocimientos, nos pondera el conocimiento, pero a veces nos aleja de la sensibilidad por las cosas más sencillas. Eso es tan necesario como alimentarlos bien, como cubrirlos del frío, como permitirles que jueguen, que sociabilicen. Desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro se perfilan acciones para rescatar el Programa Nacional de la Lectura, involucrando a todos los factores de la sociedad. Los instructores de arte, los bibliotecarios, los editores, los escritores, los maestros, ustedes los comunicadores que pueden hacer muchísimo por ese tipo de labor. Es una sociedad que tiene todas las condiciones, poniendo incluso las nuevas tecnologías al servicio de la lectura, al servicio de las ideas martianas. Es imprescindible que los profesores, los maestros, los pedagogos, los bibliotecarios cada vez lean más para que se conviertan en agentes contaminadores de la buena lectura. Se están preparando una serie de textos que se pretenden editar, buscando una literatura que comprometa al lector y que le haga crecer espiritualmente. Por supuesto, hay un guía en todo esto, que es un guía que hace más de un siglo supo ver todo eso muy claramente, que es José Martí. Y por supuesto otro guía más cercano, que fue Fidel, que fue la persona que nucleó todo el esfuerzo del instituto, de las ferias del libro. Como parte de este programa serán distribuidos en el país 700 discos externos con buena literatura para todas las edades. Prefieren leer en formato digital, no hay que tener un prejuicio con eso. Si es una lectura auténticamente honda, si es un libro que realmente representa un desafío intelectual, que lo lean de cualquier manera y sobre cualquier soporte. Es responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad plena contribuir a que los pinos nuevos crezcan alimentados por la savia de los libros. Y antes de pasar a la mesa de diálogo con mi colega Antoine Duquesne, le informo que con la presencia del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, la UNIAC homenajeó esta tarde en la Sala Villena los 70 años de la emisora CMBF, Radio Musical Nacional. CMBF, Radio Musical Nacional, cumple 70 años. Con motivo de la fecha y en reconocimiento a su valía en la difusión de la música culta, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba entregó en la Sala Villena a este equipo la distinción Nicolás Guillén. De esta manera, la unidad reconoce a un colectivo que apuesta por la difusión de la música de concierto, ballet, cine, teatro, artes plásticas, literatura y por espacios de análisis sobre música y cultura general. CMBF es la única emisora con este fin de carácter nacional. También fue cancelado un sello postal de manera conmemorativa por Miguel Barnet, presidente de la UNIAC, y varias personalidades de la cultura que forman parte del quehacer de CMBF. Esta emisora fue fundada el 25 de abril de 1948 por iniciativa del pianista e investigador Orlando Martínez. Después de 70 años, CMBF posee un público cautivo, propio, fiel, que muchas veces piden a los realizadores la repetición de programa. Nayara Menón, Canal Caribe.
habíamos anunciado, hoy en la mesa de diálogo nos acompaña un joven músico graduado de la Escuela Nacional de Arte y que ha desarrollado un interesante trabajo con su proyecto La Quenística. Bienvenido entonces a Arte 11, Rodrigo Sosa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Rodrigo, La Quenística. ¿Qué es La Quenística? Bueno, por supuesto, la quena es el instrumento que tú interpretas, pero bueno, ¿qué resume La Quenística? La quenística es como decir la palabra que mejor identifica y representa a este movimiento musical, a esta forma de pensar, a esta forma de tocar a través de la quena. Si bien es el título de mi primer disco, se hizo mucho más grande que un título de un disco. Ya hoy en día es como una filosofía de pensar y de sentir, y tiene como estandarte a la quena esta forma de expresar la música folclórica de mi raíz, de Sudamérica, nutrida a lo que yo considero que es mi segunda raíz, que es la música cubana, la música africana, la música del jazz y la música clásica. Todo esto humildemente suena a través de la quena y sus 7 agujeros, ¿no? Tan interesante y tan sencilla por un lado y tan salvaje por otro. Entonces la quenística trata de siempre tener ese estandarte de sinceridad musical y de renovarse constantemente, viendo hacia adelante, pero saber de dónde venimos, ¿no? Entonces vamos a la génesis, porque hablas de la quena, pero bueno, el público cubano es un instrumento desconocido para la mayoría del público cubano. El instrumento de la quena, o sea, ¿de dónde viene este instrumento? O sea, la quena es oriunda de los Andes, de todos estos países andinos como Perú, Bolivia, el norte de Chile, el noroeste de Argentina, muy ligado a estas tribus aborígenes milenarias que usaban la quena y otros instrumentos para fines religiosos, para el culto a sus dioses. Entonces tiene un carácter milenario. Es ahí donde tiene esa fuerza expresiva que hoy en día nosotros la renovamos y le damos esta nueva imagen musical, esta nueva imagen sonora. Yo creo muy interesante el trabajo que hacemos desde Cuba, porque es un país que no tiene cultura de quena. Y entonces es muy interesante la forma en que el público cubano ha acogido a la quena de una manera muy llena de amor, y la ha respetado y la ha aprendido a querer, y creo que cada día la quiere un poquito más. Aún sin saber lo que es la quena. Aún sin saber lo que es la quena. O sea, va a los conciertos de la quenística, baila, se ríe, grita, aplaude y no sabe ni siquiera cómo se llama ni de dónde viene. Yo creo que eso lo que demuestra es que la sinceridad está ahí y la verdadera expresión está ahí. No, y en el sentimiento también que le pones a la hora de interpretarlo, porque quienes hemos disfrutado de ir a un concierto tuyo nos damos cuenta la conexión de la que tú tanto hablas, porque en otras entrevistas he escuchado que lo has dicho, la conexión que logra instrumento-hombre, una conexión en la que tú tienes mucha fe. Yo creo que todo parte de ahí, de la fe y de la comunión. El instrumentista debe meterse adentro del hombre, o sea, del instrumento, y es como una cosa que va y viene y que debe hacerse uno. Va mucho más allá de la técnica, va mucho más allá de la academia, es una cosa muy espiritual que donde se ve reflejado de manera más pura es en el escenario. Por eso yo soy un fiel creyente de que la música en vivo, la música de los audiovisuales como hemos hecho, tocando en vivo, es la mejor forma de reflejar ese sentimiento. Entonces yo creo que ese momento es mágico y es súper sincero, y a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos ampliando el espectro de la quena, vamos teniendo nuevos ritmos, nuevas formas de pensar y nuevas formas de sentir a la quena más universal sin perder su raíz. ¿Dónde viene esa conexión? Porque hablabas de la influencia de la música cubana. Por supuesto, ya decía al inicio que eres graduado de la Escuela Nacional de Música, pero bueno, esa conexión, esa atadura fuerte que tienes con la música cubana también debe venir de tu estancia en Cuba, porque vemos en el audiovisual que los televidentes tienen la oportunidad de ver que también has compartido con importantes músicos cubanos, Rolando Luna, Ronnie Barreto, por solo mencionar algunos, Brenda Navarrete. Yo creo que parte de una gran admiración antes de que yo pase muchos años en esta isla, de que estudie, de que me gradúe de la Escuela Nacional de Arte. Yo creo que todo músico, todo artista que desea nutrir a su humilde caminar de música debe pasar por la música cubana, debe pasar por el origen de la música cubana, que es la música africana, la percusión africana. Para mí ha sido un placer y un enriquecimiento maravilloso poder nutrirme de estos músicos jóvenes, talentosísimos, como tú decías, Ronnie Barreto, Rolando Luna, Alexander Abreu, Brenda Navarrete, que me han acompañado en este camino tan nuevo de andar con la quena. Ha sido una osadía para muchos, ha sido algo muy extravagante, un camino totalmente nuevo de empezar a sonar ritmos nuevos, como danzones, como rumbas,
cubanas con la quena, improvisar con la quena desde el jazz. Tenemos un nivel de jazz y de improvisación muy alto en este país. A mí me ha costado muchísimo trabajo de encierro, de ensayo, poder tratar de que la quena tenga su papel humilde entre todos estos grandes instrumentistas, ¿no? Entonces, también hablabas de instrumentistas, pero bueno, en tu disco, en La Quenística, hay un tema que también tienes con Israel Rojas, el de Buena Fe. También insertarte con el género que defiende Israel, que también, o sea, ahí ves las capacidades que tiene de doblarse la quena. Sí, yo creo que cada día la idea es ampliar y ampliar y ampliar esa idea no abarcar, sino de nutrirme yo y nutrirme la quena de nuevos sonidos. De la mano de la canción, uniendo la canción sudamericana, canciones que cantaban Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, de la mano de grandes cantautores cubanos como es Israel Rojas, que se brindó en esa ocasión de una manera muy humilde y hermosa para colaborar en La Quenística. Ya hoy en día somos grandes amigos y hemos colaborado muchas veces y le hace toque de folclore sudamericano y esa poesía tan linda que habla del caminar de los músicos y del caminar del ser humano, ¿no? Entonces, muchísima suerte para Rodrigo Sosa, La Quenística, y por supuesto que para la quena. No es un instrumento académico, pero bueno, puede pasar como pasó con el tres cubano y con el laúd, que empezaron siendo instrumentos de nuestros campos y hoy ya se estudian en las escuelas de arte. Podría ser. Yo creo que lo importante es que llegue al pueblo y ahí es más importante todavía. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Nosotros continuamos con otras informaciones aquí en Arte 11 con mi colega Claudia Lugo. Adelante. Gracias, Antonia. Ahora pasamos a otras informaciones. La quinta temporada de música de concierto que organiza el Teatro Tomás Terry de Cienfuegos en el mes de marzo incluyó entre sus jornadas la presentación de la Orquesta de Cámara Rubén Urribarris de Villa Clara. Un abrazo entre generaciones de músicos, estudiantes y subprofesores crece fuera del marco escolar para llevar a escena una demostración de riqueza rítmica, habilidades y conocimientos. Tales preceptos son defendidos desde su fundación hace 25 años por la Orquesta de Cámara Rubén Urribarres de Villa Clara, que presentó en la sala principal del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos un programa concierto bajo la dirección de Pastor Quesada. Nosotros hemos aprendido a traer alumnos nuestros, incluso alumnos de la enseñanza primaria, a ejercitarse aquí en la orquesta. Y los mismos conciertos que tocan ellos en sus pruebas, en sus concursos, ellos después, como premio, vienen y lo tocan, hacen la misma programación de la orquesta. Con un repertorio propio y la adaptación de piezas cubanas y extranjeras, la orquesta del maestro Urribarres ascendió al escenario cienfueguero para regalar la interpretación de varias obras de música clásica, popular y contemporánea. Tratamos de defender la música cubana. Todos los números esos de la trova de Cindo Garay, de Teofilito, de Corona, todo eso lo tenemos versionado. A música de concierto, o sea, sin voz. Ese es el trabajo. La presentación de la Orquesta de Cámara Rubén Urribarres de Villa Clara en el Teatro Terry formó parte de la quinta temporada de música de concierto que por esta fecha convoca al mayor coliseo de la provincia para bien de la cultura cienfueguera. Nos vamos a las informaciones del ámbito internacional. La colección completa del periódico Cuba Libre, órgano de propaganda y defensa de la independencia de Cuba en Río de la Plata, que se editó en 1896, será donada a la mayor isla de las Antillas por la Embajada de la República del Uruguay en La Habana. 39 son los números de enero a diciembre, de 4 páginas cada uno, y salida semanal. Su director fue el cubano Ramón Valdés García, nombrado ese año al frente del Partido Revolucionario Cubano en Río de la Plata. El historiador uruguayo Oscar Darío Montaño, quien encontró los ejemplares del periódico durante una de sus pesquisas habituales en la Biblioteca Nacional en Montevideo, será el portador de los documentos. Fotocopias digitalizadas de la colección completa, así como 2 ejemplares de Cuba Libre, fotocopiados e impresos, se entregarán el próximo 3 de abril en la Biblioteca Nacional José Martí. El gremio literario español recordó hoy a una de las principales voces de la poesía del pasado siglo de este país, Miguel Hernández, fallecido el 28 de marzo de 1942 en una cárcel de Alicante. Condenado a muerte por el régimen franquista en 1940, Hernández murió en esa prisión cuando solo tenía 31 años de edad, víctima de la tuberculosis. El gremio literario en España y específicamente la comunidad poética de esta nación conmemoran la jornada con varias de sus composiciones publicadas en redes sociales para acceder a su lectura y deleite.
De las más conocidas y sombrías elegías del también dramaturgo destacan este miércoles en varios sitios digitales de su obra Tristes Guerras, del poemario cancionero y romancero de ausencias, en el que el autor realiza una oda al amor. Miguel Hernández Gilabert nació el 30 de octubre de 1910 y desarrolló un elegante gusto por la poesía clásica española. Y un auto sacramental, La danzarina bíblica, cuya publicación negocia en su segundo viaje a Madrid en marzo de 1934, por la que recibe una cantidad a cuenta, lo que le permite regresar triunfante a Orihuela un mes después. Y recordando a Miguel Hernández, termina esta emisión de Arte 11. Recuerde que la cita es de lunes a viernes, siempre por el Canal Caribe. Justo a las 11 llega el equipo para actualizarle con todas las noticias culturales llegadas a la redacción. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy dicen hoy, esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida, esto es lo que soy.